Saludos, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo foro de discusión, a este nuevo evento que realizamos desde el Observatorio Venezolano de Fake News, un proyecto de la Asociación Civil Media Análisis. El día de hoy me complace mucho tener como invitado, como presentador en esta jornada al profesor venezolano Ángel Páez. Ángel ha incursionado en el periodismo, en la comunicación corporativa, es profesor, ha llegado a ser profesor titular en la Universidad del Zulia, también en otras universidades, es un destacado investigador. eh, bueno, tenemos además una historia común, vinculados ambos por muchos años a la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación. Y Ángel, pues tiene un toque de magia como profesor, es también un docente muy seguido y muy querido por sus estudiantes en diversos lugares, no solo en Venezuela, sino también en Colombia y en otros países donde ha tenido experiencias académicas. El día de hoy para nosotros, pues, es un honor que Ángel nos acompañe. Vamos a tener este evento del día de hoy, va a estar limitado a 1 hora de duración. En la primera parte, Ángela dará una exposición y posteriormente vamos a estar abiertos a preguntas, comentarios. Les rogamos por favor que escriban sus opiniones, comentarios en la sección de preguntas que incluye esta sala de Zoom. Las personas que nos están siguiendo por Facebook, que a esta hora también estamos transmitiendo en vivo por allí, pueden dejar sus comentarios y opiniones y parte del equipo de Medianálisis estará atento para hacernos llegar esas preguntas que se ventilen, que se coloquen por allí en Facebook. Ángel, muy buenas tardes. De verdad, muy agradecido. Además, pues doblemente agradecido porque has estado recién superando, digamos, un problema de salud que te tenía afectado. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias Andrés, saludos a todos. Gracias a Medianálisis por esta invitación, esta provocación para hablar de temas que siempre son polémicos. Bueno, gracias por la presentación. Yo diría que para introducir un poco de historia también de lo que ha implicado para mí desempeñarme en el mundo de las tecnologías y el periodismo, ¿no? Yo empecé, digamos que recibí el testigo de una generación en Venezuela que venía liderando procesos tanto de enseñanza como de apropiación de tecnologías, uso de tecnologías por parte de los periodistas en Venezuela. Y lo primero que me dijeron fue, mira Ángel, no olvides este dato importante, ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas, en un momento, ahí me ayudarás tú con el año, Andrés, si lo recuerdas, vetó el uso de la tecnología en los periódicos en Venezuela porque se consideraba que la tecnología iba a atentar contra el periodismo. De manera que yo me he Eso venido, fue en eso los fue años, a principios de los años 80, mediados de los 80. 80. De hecho, hubo un caso tremendo, una discusión tremenda en varios periódicos, pero en particular en el Nacional. Sí, ciertamente, ¿no? Digamos que entonces de entrada los periodistas, por lo que yo he observado, han tenido una resistencia a la tecnología. Luego entonces me ha tocado iniciar ese proceso histórico ya en el siglo XXI, dos universidades importantes de Maracaibo, privadas, que dictan los programas de comunicación social en Venezuela son escuelas de comunicación, aunque una de ellas, la Universidad Católica Cecilia Costa, tiene una facultad de comunicación. Ninguna, ni la Universidad Católica ni la URBE, otra universidad privada, habían llegado al punto en el que tenían que crear la materia de nuevas tecnologías, como se le llamaba en ese entonces. Me tocó a mí el grato trabajo de iniciar esa impronta de lo que implicaba pues meterse en el mundo de la tecnología y del periodismo, una cosa que incluso en ese momento en los jóvenes yo estaba viendo que había resistencia. Obviamente la generación de periodistas del siglo XXI no se parece en nada a las anteriores,
y mucho menos si lo traemos a 2022. Pero ciertamente esta inquietud por el uso de la tecnología nos llevó incluso en el año 2006, desde la Universidad del Zulia, a realizar un convenio con el Instituto de Periodismo Analítico en Estados Unidos. Nosotros nos formamos en periodismo analítico, o podemos llamarlo también periodismo de investigación, periodismo de datos. Y luego regresamos a capacitar a periodistas de Maracaibo, estudiantes, invitando al profesor Tom Johnson, que es todavía el presidente del instituto, el director, y también nos conseguimos con mucha, por una parte resistencia, pero por otra parte también unas condiciones en el país, y esto lo vemos en muchos países de América Latina, y me he dado cuenta de esto también porque mi línea de investigación principal es el gobierno digital, y tiene que ver mucho con la transparencia de los datos. Entonces, apenas llega Tom a Maracaibo y se da cuenta que no hay transparencia en los datos, nos dice, Ángel, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder dar el taller. Entonces, eso fue toda una experiencia, tuvimos que hacer unas simulaciones, luego yo he trabajado en esa línea, en algún momento hicimos una encuesta nacional, parte de un proyecto, de un programa de investigación europeo, americano, en el que estábamos mapeando el uso de las tecnologías en los periodistas. En las entrevistas, los periodistas nos decían que sí, que estaban usando las herramientas de visualización, de datos y todo eso. Sin embargo, yo desconfié de esos resultados y después me fui a las redes, ¿no? Y veíamos que los medios lo que estaban haciendo, bueno, la twittercracia, ¿no? Los medios, el Estado, lo que estaba era lanzando información, publicando información sin mucha interactividad. Eso, por supuesto, en los últimos años ha cambiado mucho, porque hoy en día quizás estamos viendo el extremo opuesto, pero con preocupación. Y estamos inmersos en esta sociedad de la posverdad, en esta sociedad de los bulos. Hay por ahí alguien que nos comentaba de la ULA, no los llamemos noticias falsas, porque lo que es falso no es noticia. Entonces, vamos a llamarlo bulos, por tener ese referente. Y entonces vemos que se ha vuelto habitual que los periodistas citan cualquier tuit que ven y además poca seriedad por parte de los gobernantes, que después corren a borrarlo y se retractan de lo que dijeron. Y ahí decimos, carajo, cómo extrañamos la época del periodismo en la que había que ir a la oficina del ministro, entrevistarlo y luego con periodismo de datos comprobar si eso era cierto o no. Bueno, toda esta introducción la hago para meternos en este tema de la inteligencia artificial, de los robots periodistas, que es de lo que voy a estar conversando a continuación. No sin antes advertir que desde mi punto de vista, la tecnología no la veo como una amenaza para el periodismo, más bien lo que sí he podido verificar, comprobar, y que esto creo que es perfectamente medible, tanto desde el punto de vista del sistema de medios como desde el punto de vista de la formación en comunicación, es que el periodismo tiene rato que está siendo desmantelado. Es decir, el periodismo se ha convertido, hoy más que nunca, en el 2022, en un estorbo para el poder. Después de ser el cuarto poder, ahora se ha convertido o en un aliado del poder, de manera que en vez de periodismo se termina haciendo propaganda del político de turno, del gobernante de turno, o por otro lado, pues sencillamente no, el decrecimiento de las salas de redacción. Obviamente ahí se influyó la tecnología, porque en el diario Panorama, cuando estuvimos en el 2006, nos decían, nosotros teníamos, por ejemplo, 4 personajes. Teníamos al fotógrafo, teníamos al reportero, teníamos, bueno, después ellos mismos, en el diario Panorama, que es un diario importante de Maracaibo, y uno de los diarios más importantes de Venezuela, ellos empezaron a utilizar la figura del periodista polivalente. Entonces, en vez de tener una plantilla de 100 periodistas, pues tienen 20 que son con el celular, toman fotos, graban, tuitean, repostean, en fin, hacen todo el trabajo.
Y todo esto nos lleva a este tema de, bueno, básicamente el origen de esta charla tiene que ver con que un colega de Perú me dice, Ángel, ¿por qué no hacemos una investigación sobre inteligencia artificial en América Latina en el campo del periodismo? Y yo, vamos a ver qué hay a nivel mundial primero, porque yo sigo pensando que esto es muy incipiente. En este momento voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Andrés, si se ve la presentación? Bien, vale. Yo no pude resistir la tentación de compartir este meme. Miren lo que decimos aquí. Dime, Luis, ¿a ti te preocupa el enorme avance de la inteligencia artificial? Lo que realmente a mí me preocupa es el grave nivel de retroceso de la inteligencia natural. Esto por supuesto que es muy polémico. Hay gente que pues muy furibunda discute de un lado u otro, pero al menos yo puedo decir que en el 2019 publiqué este libro que lo pueden conseguir de manera gratuita en mi página de academia, porque si se van a mi página angelpaez.net van a tener que pagar. Váyanse más bien a academia. En este libro yo examinaba cómo los estudiantes de comunicación se apropian de la tecnología, visto esto desde la perspectiva de Gartner, que plantea que la tecnología te puede hacer app dependiente o te puede hacer app capacitado. El resultado de esta investigación es que los estudiantes son app dependientes. Ejemplo sencillo, y creo que nos está pasando a todos. No podemos llegar a un lugar sin Google Maps, por ejemplo. El mismo sistema nos está empujando hacia eso, ¿no? ¿Y qué hay del periodismo? Bueno, esto es algo que vamos a ir viendo en los próximos años. Entonces, bueno, la idea de esta charla es mostrarles cuál ha sido la investigación, pues en este sentido, ¿no? Cómo se ha comportado la comunidad académica internacional. Bueno, vamos a estar hablando de qué es la inteligencia artificial, cómo trabajarían los robots, cuáles han sido las experiencias internacionales, tendremos más o menos noticias falsas y cuál es la evidencia científica sobre el tema. En primer lugar, nos vamos a quedar con una definición de inteligencia de Oxford, no nos vamos a ir a las inteligencias múltiples para no complicar el asunto, pero podemos definir la inteligencia como la capacidad para aprender, entender, razonar y tomar decisiones, ¿ok? Entonces la inteligencia artificial vendría a ser el uso de programas de computación para simular estos procesos de inteligencia, pero sobre todo que los sistemas puedan generar autoaprendizaje. ¿Cómo entonces trabajarían los robots en el periodismo? Párrata es un autor, es un investigador que piensa que esto es algo que vamos a ir viendo progresivamente, que todavía falta mucho para poder llegar a ese desarrollo tecnológico. El primer algoritmo se escribió en la Universidad de Yale, tomaba en cuenta ciertos datos y pasos para poder llegar a lo que implicaría la robotización del periodismo como tal. De la Universidad de Maryland, Nick nos dice que el funcionamiento o la manera como operarían los robots en el periodismo tiene 5 etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la incorporación de noticias cuyas bases de datos ya el sistema haya alimentado. Pues en Internet hay información sobre el clima, deporte, sobre negocios, economía en general, sistema financiero. Y bueno, obviamente un programa puede generar noticias de manera automatizada. En segundo lugar, el robot tendría computar todos estos datos y detectar aquellos puntos de interés periodístico. ¿Ok? Por ejemplo, los máximos, los mínimos en el tema de la inflación y luego, pues como consecuencia, construir información. Luego identificar ángulos, unos patrones que van a estar cargados en el sistema sobre eventos, entidades, características, que van a estar cargados en una biblioteca de manera prescrita para poder generar esos ángulos.
Una cuarta fase en la que ya teniendo, digamos, una estructura básica en el programa, poder generar plantillas para poder generar algo tan básico como la 5WH. Yo debo decirles que al menos en lo particular, a mí esta fase me fascina, me produce fascinación. Yo soy uno de los periodistas que yo me negué siempre a hacer periodismo, reporterismo de calle. Me pareció siempre demasiado aburrido eso de ir y preguntar cuándo, quién, cómo, dónde. Si un robot puede hacer eso, yo feliz. El periodista va a quedar para las tareas más complejas, ¿okay? Para hacer los análisis, para hacer periodismo de investigación de datos, o para hacer buen periodismo, así de sencillo. Luego, en una quinta fase, ya el robot sí vendría a conectar todos esos datos y formar perfiles, por ejemplo, de una persona, de un hombre de negocios, de un deportista, datos demográficos, en fin. Esos serían como los pasos que se plantean para poder generar noticias a partir de robots. ¿Cuáles han sido entonces esas experiencias internacionales de experiencia artificial? A ver, esa posible amenaza que vemos allí en el periodismo. Ya veíamos que en el 2010 en Estados Unidos se estaban haciendo algunos experimentos para poder utilizar la inteligencia artificial en el periodismo. Hay una primera fase, obviamente, que implicaría que el periodista se basa o utiliza algoritmos para poder ahorrarse, por ejemplo, el análisis de bases de datos públicas, porque o se tiene la habilidad para hacer eso, o se tiene un programa para poder procesar grandes cantidades de información y de datos. Sin embargo, en China hubo una experiencia con el famoso robot DreamWriter, que pudo construir una nota de 916 palabras en un minuto. Este robot, DreamWriter, generó esta nota de negocio y algunos, bueno, fue hecho, la nota por supuesto estaba en mandarín, pero miren las observaciones que hacen periodistas. No tenía ni un solo error. Fue publicado a través de un servicio de mensajería instantánea de la compañía. La pieza es muy legible. No puedo decir que no está escrito por una persona. Dice el periodista Li Wei, reportero de la zona sur de la ciudad de Shenzhen. Ahora bien, esta experiencia alertó a las grandes empresas, alertó a los grandes medios. Esto es algo que lo podemos ver como un proceso que todavía se está dando. Para algunos les generó alarmas, para otros oportunidades. Esto es algo que vamos a estar viendo en los próximos años. Ahora, esta emergencia de robots periodistas nos va a permitir tener más noticias falsas. Bueno, García es un autor que dice que más bien la inteligencia artificial podría contribuir con la gestión de la desinformación. Permite, y de hecho, el proyecto FUNES en Perú está iniciando, pueden buscarlo en la web, FUNES. Ellos se declaran como una experiencia de inteligencia artificial para construir informaciones. De hecho, tienen una base de datos pública que poco a poco la han ido alimentando. Y la idea es que la inteligencia artificial ayude a detectar esas noticias falsas y facilitar, obviamente, la labor de los periodistas como tal. Es la opinión de este investigador que plantea. Otro aspecto también importante es que, aquí viene el tema de periodismo de datos o periodismo de investigación. Es complicado que un periodista llegue al nivel de pericia como para poder utilizar todas las herramientas disponibles. Debo confesarles que cuando empecé a utilizar estas herramientas a principios de siglo, eran gratuitas. Hoy el 90% son pagas, entonces implica también una inversión para hacer periodismo de datos, ¿no? Sin embargo, si tuviésemos un algoritmo que nos permitiera hacer periodismo de datos, y esto es algo que va a ser complementario al periodismo tradicional, no puede desaparecer la fuente, lo que llamamos la fuente viva. El tema de meter un micrófono, un grabador, hoy en día un teléfono, a el gobernante o cualquiera que fueran los actores involucrados en la construcción de la noticia.
pero no se puede como desestimar esta posibilidad de poder utilizar programas, software que ayuden a llegar a estos productos que vayan más allá de las 5WH y de alguna manera poder combatir esta urgencia de publicar en lo inmediato, que ha sido un poco lo que ha alimentado esta época de la posverdad, es salir inmediatamente a compartir una información que ni siquiera ha sido confirmada, ¿no? Obviamente esto nos enfrenta a una paradoja. Por un lado está el tema de que las máquinas lleguen a generar conciencia. Vamos a ver hasta qué punto eso es una ficción o no. O como les vengo diciendo, que más bien se conviertan los software o la inteligencia artificial en recursos valiosos, no como para que tengamos a los robots generando todas las notas periodísticas y desaparezcan los periodistas. No, van a hacer falta periodistas que puedan utilizar estos programas. Con este escenario distópico que se pudiera surgir, tuvimos una experiencia, no sé si algunos la vivieron, en algún momento Twitter generó una cuenta de usuario que era un bot y publicaba de manera automatizada. No recuerdo el nombre que se le dio en Twitter, no duró mucho porque inmediatamente el bot empezó a utilizar del algoritmo, empezó a utilizar las mismas corrientes de opinión que iba detectando y se convirtió en un robot racista, nazista, en fin, una cosa espantosa, y Twitter inmediatamente tumbó aquel robot. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo. Luego ahora Google, y esto lo reseña CNN el 13 de junio de este año, algunos ingenieros, y esto salió en un artículo del Washington Post, declararon que habían programas que ellos estaban gestionando que habían alcanzado un nivel de conciencia. Esto pasa con todas las plataformas, con Facebook, con Twitter, que de alguna manera los que están involucrados en esto dicen que es un grupo muy pequeño los que manejan el algoritmo. Sin embargo, yo lo veo desde el punto de vista político. Ellos están tratando de excusarse en esto del nivel de conciencia para justificar el desmadre en el que estamos metidos. Pues, ¿cuál es el resultado de esto, de este escenario distópico en el que ya estamos? Es, por ejemplo, que estamos viviendo las elecciones más polarizadas, y esto está pasando en todo el mundo, que hemos vivido sin precedente. ¿Por qué? Porque precisamente estos algoritmos hacen que nosotros como usuarios solo veamos aquello que está alineado con lo que pensamos. Eso pone en jaque a la democracia, porque si nosotros no debatimos y no escuchamos el punto de vista del otro, pues si yo soy pro aborto y yo no escucho a los que no están a favor, en fin, no hay posibilidad para el debate, que es una de las grandes posibilidades que sigue ofreciendo la democracia representativa, que es la posibilidad de debatir, ¿no? Entonces, aquí hay una gran paradoja a la cual obviamente nosotros nos estamos enfrentando. ¿Cuál sería entonces esa evidencia científica que hay? Y esto fue una tarea que me planteé porque dije, más allá de declaraciones, rumores, vamos a ver qué nos reporta la comunidad científica. Haciendo una revisión de los trabajos científicos que se han realizado sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo, vemos que el primero se dio en 1900 y se publicó en 1989, y obviamente ya para 2019 empiezan a aparecer mayores trabajos que reseñan la actividad de la inteligencia artificial en el periodismo. Los tres países que más están produciendo investigaciones sobre esta temática son Estados Unidos, España y China. Le sigue Reino Unido, India, Alemania. Luego tenemos una de las investigaciones del 2015, plantea o propone un sistema, un software basado en inteligencia artificial que permite aumentar la capacidad de los reporteros de asuntos públicos para clasificar datos e identificar oportunidades de investigación. Es un prototipo, ya esto ha avanzado, y habría que indagar qué medios están utilizando en este momento este tipo de software, viéndolo desde el punto de vista de la herramienta. O sea, el periodismo, aquí la inteligencia artificial como una herramienta para poder elaborar trabajos mucho más densos,
de mayor peso, con mayor profundidad, que es una de las grandes carencias que tiene el periodismo hoy en día. Es muy superficial. El periodismo, digamos, complejo, o los reportajes, o el periodismo de investigación está quedando para un sector bastante reducido de la población. El trabajo de Lewis, Sandberg y Carmody del 2019 habla, por ejemplo, de los posibles escollos. Ellos tienen temor con la posibilidad de los contenidos informativos difamatorios, porque si dejamos que un robot haga declaraciones y mucho más en el momento en el que estamos, de lo políticamente correcto, ¿ok? Porque probablemente sea un dato muy cierto, pero es políticamente incorrecto, entonces los medios no lo van a publicar. Entonces ellos advierten estos posibles peligros legales que se tendrían en países como Estados Unidos, en Europa, donde hay leyes muy rígidas con este tema de la difamación, ¿no? En América Latina estamos acostumbrados a que nos decimos de todo y no pasa nada, pero en otros países no es así. Bueno, hasta ahí dejo mi intervención, les dejo esta pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿La inteligencia artificial es una oportunidad o una amenaza para el periodismo? Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Ángel. De verdad que, bueno, ha sido una provocación algunos de los puntos que has planteado. Por acá pregunta Mardi Castillo si tienes conocimiento y nos puedes compartir de herramientas específicas a propósito de la inteligencia artificial que ayuden en la detección de las fake news. Bueno, sí, efectivamente, cada país tiene como una especie de experiencia o equipo de fact-checker. De hecho, es una de las cosas que hace Cotejo en Venezuela. Les podría pasar los links, en este momento no recuerdo los nombres, pero sí los he utilizado. 6 herramientas para que nosotros como ciudadanos o como periodistas podamos medir. Hay, de hecho, técnicas. El mismo buscador como Google, si ustedes hacen una búsqueda inversa, les va a permitir, por ejemplo, saber, ustedes escriben búsqueda inversa en Google y ustedes toman una fotografía, Google les va a decir, todos los días lo estamos viendo, yo no sé ustedes, pero yo consumo muchos medios de comunicación que se dedican a desmontar noticias falsas, como es el caso de Cotejo, ¿no? Cada país tiene experiencias similares. En Colombia, la Fundación Gabo está liderando este tipo de experiencias. En Perú está Funes. Pero hay una serie, digamos que tendríamos que pensarnos en un taller, Andrés. Ya lo hemos hecho, Medianálisis ha participado y ha promovido este tipo de... Pero hay cosas tan sencillas como esa, como tomar una foto que están tomando no hace mucho. Bueno, están saliendo muchas informaciones, fotos sobre venezolanos que están atravesando el tapón de Dairén, y los periodistas se han dado cuenta, haciendo una búsqueda inversa, que esa foto desde hace 20 años atrás, o lo típico, una protesta en la casa presidencial, y resulta que la foto es de los años 80, y ese tipo de cosas. Digamos que los mismos buscadores les ofrecen, hay otras herramientas sofisticadas y otras que son pagas. Hay otra pregunta, pero esta más, diría que filosófica. ¿Cómo piensas tú que puede convivir el periodismo con la inteligencia artificial? Bueno, ya yo ahí sí diría que desde mi punto de vista, yo no lo veo como una amenaza. Yo lo veo como una herramienta, una posibilidad. Quizás muchos lo vean como una amenaza porque siempre está ese peligro, ese miedo latente de que las máquinas se van a apropiar de la humanidad y todo este tema que ha alimentado la ficción. Parte de esas predicciones, no hemos llegado al nivel de Terminator todavía, ¿no? Vamos a llegar, yo lo veo difícil llegar a ese punto, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque películas como Waterworld nos hablaba de la próxima hambruna, de la escasez del agua, y ya nos estamos acercando a eso. El mismo cine se ha adelantado al cambio climático, que para muchos, o pudiéramos decir que para muchos todavía hoy en día es un mito, que no es real, ¿ok?
Entonces, sin embargo, en este tema de la inteligencia artificial, yo no le tengo temor a la tecnología. A quien sí le tengo temor es a los poderosos y a las élites que están desinstalando, desmantelando el periodismo en el mundo. El año pasado hice una investigación, no, fue a principios de este año, corrijo, para detectar qué estaban pidiendo los empresarios colombianos desde el punto de vista de la comunicación. 0,2% estaba pidiendo periodistas. Estamos hablando de empresas de todo tipo, mediáticas. La mayoría de lo que está pidiendo son mercadólogos. Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas de periodismo? Imagínense usted. Entonces, si desaparecen las escuelas de periodismo, que ya es una alarma, creo que no nos vamos a preocupar por la inteligencia artificial, porque por otro lado nos están atacando. Entonces, yo pienso que si pueden convivir, yo no creo en esa autonomía, quizás no llegue a verlo, si eso va a llegar a pasar. No lo veo probable porque desconfío mucho de esa posible conciencia que adquiere la máquina. Eso todavía no se ha comprobado y cualquier cosa que digamos caería en el terreno de la ficción. Ángel, cuando tú hacías la exposición y veíamos todos los ejemplos que ponías y los que ha venido ocurriendo con el uso de la inteligencia artificial, pues la mayoría de los ejemplos son de otras latitudes, pues no hay, hasta donde sepamos, pues en países como los nuestros, Venezuela, Colombia, ese uso de la inteligencia artificial todavía no se ha implementado en el periodismo en países de América Latina. Muy interesante tu pregunta porque realmente la investigación que estoy haciendo empieza por allí. Un colega de Perú me dice, vamos a investigar el uso de la inteligencia artificial en América Latina. Y yo le digo, ¿de qué me estás hablando, boludo? O sea, si realmente nadie está haciendo eso, ¿cuál va a ser la muestra? Le digo yo. Estamos todavía en pañales en ese tema, ¿no? Está la experiencia de Funes, que ellos dicen que utilizan ciertos programas. Está todavía en un nivel muy incipiente esto de la inteligencia artificial en América Latina como para que lo podamos estudiar. Por eso yo me fui a la comunidad mundial. Y por supuesto Claro. sale Estados Unidos y sale Europa. Pero todavía eso está en pañales. No podemos decir todavía. Hay medios que probablemente estén experimentando en este momento con software, pero eso todavía está tan nuevo y estamos tan centrados en otros problemas que va a tardar, va a tomar un tiempo que podamos medirlo para poder afirmar realmente que se está utilizando la inteligencia artificial. Lo que sí estamos siendo es víctimas de los algoritmos en las redes sociales. No solamente los ciudadanos, sino los periodistas también, que se terminan parcializando. Se supone que el periodista debe siempre mostrar el equilibrio de la fuente. Eso debe ser un código de honor en el periodismo. No, resulta que el periodista termina siendo tan parcializado y las redes están contribuyendo con eso. Y ahí sí no nos escapamos, porque de Google no escapamos, de Facebook Meta no escapamos, y para usted de contar. Justo antes de la pandemia, pude estar en la presentación del libro de Andrés Oppenheimer sobre los cambios que se están viviendo en el mundo del trabajo. Uno lee ese libro y parece ciencia ficción, pero todo está muy documentado. Él cuenta y demuestra una cantidad de ejemplos donde ya los robots han sustituido a los hombres por ejemplo, en muchos hoteles en Japón, en muchos trabajos, digamos, en China, etcétera. Y hay un capítulo dedicado al tema del periodismo y él comenta que en general ya muchas empresas están empleando robots, pero no lo dicen. Prefieren guardar silencio sobre ese tema. Coincide con lo que tú comentabas en el campo de los deportes, por ejemplo. Ya muchos resultados de partidos de béisbol o de juegos que terminan a altas horas de la noche, pues se hace como una primera nota que la hace un robot, que básicamente lo que da son los resultados sin mayor descripción, ¿no? Ahora te pregunto, Ángel, ¿por qué esas empresas que ya están haciendo uso de la inteligencia artificial prefieren, a tu juicio, por qué ocultar, por qué no transparentar que estás usando inteligencia artificial ya en el periodismo? Yo pienso que es que el uso de la inteligencia artificial tiene un lado muy oscuro
y reconocer abiertamente, y sobre todo si estamos en una fase, en el caso del periodismo, ¿no? Si estamos en una fase tan incipiente, ¿no? Las pocas experiencias que han trascendido y que realmente, como la de China, el mismo tablón de noticias de Google no lo hace una persona, lo hace un robot. Si ustedes escriben noticias de Google, los que son más jóvenes no vieron la época de los directorios, o sea, Google y todos esos motores tenían un directorio, ahora solo hay una cajita, Dios mío. Pero si ustedes escriben Google Noticias, ese tablón lo hace un robot. Obviamente termina utilizando noticias del país, si es en español, o del tiempo, de diferentes medios. Pero sí pienso que parte de lo que motiva esta, digamos, esta posibilidad de no salir abiertamente es quizás lo políticamente peligroso, y es que salga un robot a hacer declaraciones en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, ¿no? Hay temor. Entonces, hasta que eso, digamos, no evolucione más, las mismas empresas, porque Google negó cuando uno de sus ingenieros dijo que la máquina ya había alcanzado un nivel de conciencia. Esto parece todavía de ciencia ficción. Yo no tengo evidencia científica para creer que eso sea cierto, que realmente que las máquinas ganen conciencia. Pero si esto llega a evolucionar, quizás tampoco lo vamos a saber. No nos lo van a decir. Porque es muy oscuro. Es muy oscuro y muy delicado además. Que un robot mañana diga 4 cosas de un presidente o de cualquier político o de una marca. Este tema de las marcas ahorita que importan más que los mismos políticos. En los líos en los que se meten las marcas por cosas tan básicas como que en un capítulo de una serie se murió un personaje porque utilizó tal marca de bicicleta y eso le causó millones de dólares a la marca poder restablecer todo el daño que habían hecho, ¿no? Entonces, imagínate dejar sistemas autónomos que produzcan esa información, que produzcan información. Hay un lado muy oscuro que va a ser difícil de penetrar. Yo sí moriría por estar en uno de esos periódicos estando más de cerca, o me voy a proponer eso, para ver qué están haciendo. Pero hasta el momento no sé de ninguno en América Latina que esté abierto, que esté haciendo este tipo de usos. Pregunta Yamile Jiménez, ¿qué podemos hacer los periodistas para develar los robots? Bueno, pero es que si en principio no los podemos identificar, ¿ok? Todos los días nosotros estamos interactuando con contenidos en las redes que son producidos por algoritmos. Si no es una persona, yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver varios de estos documentales en Netflix que a manera de visualización presentan a una persona diciendo, ahora vas a ver este comercial de zapatillas o de zapatos porque te gustan los zapatos de este tipo. A todos nos pasa que ayer estaba buscando información sobre nebulizadores en el buscador de Google, porque ando con una bronquitis y un asunto, cierro la computadora y cuando me voy al teléfono y abro Instagram, lo primero que consigo es una publicidad sobre nebulizadores, ¿no? ¿Podemos luchar contra eso? Bueno, hay un nivel que nosotros podemos, yo creo que los periodistas pueden aprender a configurar el uso de las redes para tampoco ser víctimas, ¿no? Instagram está en ese proceso, todavía no terminan de consolidar el anuncio, la posibilidad de que ya no veamos información según el algoritmo, sino según orden cronológico como era antes. Desde principios de 2022 lo están diciendo, algunas cuentas ya se les ha activado, pero esto todavía no es accesible para todos, ¿no? Pero yo creo que hay un tema de preparación técnica del periodista que se obvia. La mayoría de los programas de comunicación o tienen un nivel muy instrumental anclado a la producción de contenidos, como el video y todo esto, o rayan en lo teórico y están quedándose atrás de todos los cambios tecnológicos, para empezar porque los docentes no están preparados. Entonces,
el tema de la formación en este tipo de herramientas a mí me parece fundamental en los programas y en las facultades de comunicación, porque si no vamos a tener periodistas que no entienden lo que está pasando en este momento. Mm. Ángel, bueno, no es una pregunta para ti, sino para mí, pero la voy a compartir. Vale. Gabriel Rodríguez nos pregunta el nombre del libro de Andrés Oppenheimer. Se llama Sálvese quien pueda. Es un libro periodístico, no es un libro teórico, pero él visita muchos lugares y se informa con muchas fuentes y comparte mucha información. Está dedicado a mostrar cómo está cambiando el mundo del trabajo con la inteligencia artificial. Tú mencionabas, Ángel, el tema de el rol que deberían tener las escuelas de comunicación y pues lamentablemente en el caso de Venezuela uno se topa con que pues hay muchas escuelas de comunicación en Venezuela que ni siquiera tienen acceso a Internet, es decir, no hay, en algunos casos hay computadoras que tienen más de 20 años en el mejor de los casos o no hay conexión a Internet. Entonces, ¿cómo congeniar esto que estamos visualizando, que está cambiando, con una formación que está como muy anclada no solamente en equipamiento, sino también en equipamiento mental, está muy anclada en el pasado, ¿no? Sí, sí, de verdad que es todo un reto porque yo he podido, así como conozco la realidad de Venezuela, que uno se sorprende que todavía estemos estudiando, estemos dictando clases, precisamente gracias al acceso a la tecnología. Venezuela es un país en el que yo le digo a la gente, observen muy bien lo que está pasando en Venezuela, porque de facto están pasando cosas que todavía no han sido decretadas en otros países. Por ejemplo, en Venezuela ya se dio un apagón analógico a nivel de la televisión. En Venezuela todos recibimos la visita de la televisión por cable diciéndonos, señor, ese aparato de televisor viejo que usted tiene ya no sirve. No va a poder ver televisión, puede utilizarlo como un cuadro lindo o usted se cambia a la televisión digital. Entonces tenemos varios problemas. Por un lado, muy importante lo que tú dices, ¿no? Las reservas ideológicas. Yo que he venido estudiando el currículum en América Latina, he visto la reducción de todo el eje teórico y de investigación. Muchos docentes dentro de los programas de comunicación se resisten a la investigación diciendo que eso es algo que no le compete a los comunicadores, que eso es para el posgrado. No terminan de entender que cuando el estudiante está en un proceso de investigación, está adquiriendo habilidades que le van a servir después para hacer un buen periodismo o para hacer un estudio de mercado. Es decir, hay unas habilidades y por otro lado, entonces veo dos escenarios, el escenario de Venezuela con poco acceso o el escenario de otros países que tienen acceso a la tecnología, pero que sus docentes están romantizados, yo no sé con qué diablos de filosofía, que muy bonito, pero tengo que aterrizar en lo que está pasando hoy en día. Entonces, una vez más, la educación termina estando desfasada. No porque muchos estudiantes creen que es que la universidad me tiene que enseñar el programa del momento. No, me tiene que dar el know-how, lo que llaman los norteamericanos el cómo se hace. ¿Cómo hago yo para desmontar una noticia falsa? ¿Qué programas puedo utilizar? Y hay otro reto también, Andrés. Cuando yo empecé en este mundo del uso de las tecnologías en el periodismo, todo era gratuito. Ahora, ninguno de los programas que yo usaba son gratuitos. Todos son pagos. Tendrían las escuelas y los programas y las facultades que decir, vamos a invertir en esto, porque nuestros estudiantes no van a poder hacerlo. Esta data que yo les presenté es extraída de una base de datos que cuesta, su suscripción cuesta $100,000 al año, perdón. $100,000 al año. Hay universidades que durante la pandemia no pudieron seguir pagándola. Yo me quedé así como todas mis investigaciones estaban pensadas en base de datos y uno empieza a hacer redes, trabajar en red, señores, estudiantes, periodistas, hay que trabajar en red. Hay un colega que sí va a tener acceso y nos va a permitir tener, pero ese es parte del problema. Fíjense que yo he trabajado en universidades donde llega un memorando a la facultad y dice, además de Ángel Páez, ¿alguien más podría utilizar la base de datos que tanto dinero nos cuesta?
O sea que la estadística sale de quién es el fastidioso que está usando la base de datos y los programas y que pide licencias de todo. Yo apenas me instalo, si hay 15 programas, pido licencia para todo, porque ahora todo es pago, ¿no? Claro. Ahora implica una inversión, se ha vuelto más costosa. A pesar de que las tecnologías se han simplificado, pues ahora tenemos el reto de los programas, que sin ellos no vamos a poder hacer investigación. Periodismo de investigación va a ser periodismo. Claro. Ángel, saludos de Mariela Torrealba. Ella dice, entonces con este panorama deberíamos pensar que el siguiente paso es exigir las leyes de Asimov. Sí, sí, claro. Hay que pasar esto a un nivel ya de legislación, porque si no, vamos a vernos complicados. Por ejemplo, en Colombia no se exige la tarjeta profesional para ejercer. Es decir, cualquiera puede ejercer el periodismo, ¿no? Eso es algo que se debatió, se dio un resultado que algunos están a favor, pero ahí hay un debate que dar también con el ejercicio del periodismo. Osman Rojas se dice que tenemos retrasada la formación de los periodistas en Venezuela. Yo me atreveré a decir que también en otros países de América Latina. Esto sí se compara con naciones europeas, asiáticas o de Norteamérica. Sí, sí, completamente. Estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque la mayoría de los programas, facultades, están cediendo a la tentación del mercado, de ofrecer lo que el mercado está pidiendo. Ya el mercado cada vez menos está pidiendo periodistas. Recordemos que en las empresas, no solamente en los medios de comunicación, tradicionalmente el periodista era que ejercía esas funciones de la comunicación, al punto que la mayoría de los programas de periodismo nacen en escuelas humanísticas, que es donde deberían estar. Pero eso se ha ido moviendo a las facultades administrativas, donde la figura del comunicador ahora es el de un relacionista público, un mercadólogo, que lo que hace es promover marcas. Entonces, claro, están desapareciendo los programas de periodismo en toda América Latina, porque se cede a la tentación del mercado. Claro. Ángel, te manda saludos Pablo Paz. Él dice que si te pregunta, comenta si nuestra primera experiencia de contacto en la actualidad en países como los nuestros con la inteligencia artificial está en las redes sociales y en los buscadores. O hay otras experiencias que no nos damos cuenta que están signadas por esa inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Aguas adentro hay medios que ya están utilizando programas para procesar datos. De hecho, hay programas comerciales que nos permiten hacer eso, ¿no? Tomar una hoja de Excel y convertirla en una visualización que yo voy a utilizar después en un reportaje. De eso es muy difícil tener registro, porque eso no está publicado. Yo prometo que con el artículo que estamos construyendo con varios colegas de América Latina sobre la inteligencia artificial, vamos a tener mayor idea. Hay un libro que lo pueden buscar, se los recomiendo, lo publicó Sala de Prensa. Hay dos libros importantes que se han hecho en estos últimos 3 años. Uno de Sala de Prensa y otro que publicó y financió la Fundación Konrad Adenauer sobre inteligencia artificial en el periodismo. Y hay un listado de las herramientas existentes, gratuitas o pagas, para hacer periodismo utilizando inteligencia artificial. Eso está allí, es decir, ya existen muchas herramientas. Medios utilizándolo, me va a tocar hacer lo que hice a principios del siglo, visitar los diarios y ver si los periodistas lo están utilizando. Todo parece indicar, por el resultado de las informaciones, el tema de la velocidad con la que se publica, la competencia es espantosa que hay para publicar de primero, no lo están utilizando, pero esto es un tema pendiente a abordarlo de nosotros como investigadores, porque lo demás sería dar una opinión. Pero sí recomiendo que busquen esos libros, que los pueden buscar como inteligencia artificial en el periodismo. Hay uno del sur y otro de Sala de Prensa, que sabemos que es un espacio mexicano. Conocemos muy bien al periodista que hemos acompañado durante muchos años.
de sala de prensa. Usted escribe en sala de prensa y ahí van a conseguir el libro. Yo les recomiendo esas dos publicaciones que son las que he conseguido, que están estructuradas y más completas como para que un estudiante o un periodista lo toma y diga, voy a utilizar inteligencia artificial. Pregunta Luinerma Márquez, si una manera desde los países nuestros podría ser que los propios estudiantes participen y construyan, creen programas de inteligencia artificial que se puedan usar en las propias universidades. ¿O eso Bueno, sería algo utópico? yo lo veo utópico. Yo siempre he soñado con tener un Media Lab como el que tiene la Universidad de Navarra, pero en América Latina, ¿no? Siempre sueño con eso. No hace mucho una colega en una universidad me decía, Ángel, tenemos yo no sé cuántos millones. Yo le digo, vamos a montar el Media Lab con los estudiantes. Y después me dijo, no, no eran millones, era mucho menos. Apenas si nos alcanza para una computadora. Así que es un sueño, una tarea pendiente, poder montar un Media Lab. Además, hay algo que tenemos que entender y esto cuesta asimilarlo. El periodismo cada vez es más inter y multidisciplinario, por no decir transdisciplinario. Entonces, en ese sueño, yo no puedo tener solamente estudiantes de comunicación, tengo que tener de diseño, de ingeniería, para poder adelantar esos programas. Recuerden que los algoritmos son pasos, es decir, un estudiante, un semestre avanzado de ingeniería, tiene nociones para construir programas y pues sería genial que desde la academia nos adelantáramos a eso, ¿no? Para, digamos, adecuar la formación y de alguna manera también frenar esta movida en contra del periodismo, ¿no? Porque también vería el tema de la rentabilidad. Antes de despedirnos, hay una pregunta de Rogelio Suárez. Si tienes conocimiento de que en este país, en Venezuela, haya uso de robots para redactar notas periodísticas cortas, y si sabes si eso está ocurriendo en algún medio venezolano. La verdad es que no. No tengo hasta el momento datos verídicos sobre eso. Yo lo creería bastante difícil con la situación que atraviesa el país porque eso implica una inversión. Fíjate, por ejemplo, que algo que nos ocurrió cuando estudiamos el nivel de aprendizaje tecnológico, hicimos un artículo, está publicado con mi nombre, en el que nosotros comparamos las salas de redacción tradicional y los nuevos medios para saber qué tan avanzados estaban en tecnología. Estamos hablando de un trabajo que hicimos y lo publicamos hace 15 años. Y nosotros pensamos que los medios nativos digitales iban a salir en aprendizaje tecnológico mucho más preparados. Y resulta que quien ganó el concurso, por decirlo así, fue el Universal. El diario El Universal era el que tenía mayor capacidad tecnológica al momento de preparar a sus periodistas. Entonces, esa investigación me podría sugerir, aunque políticamente hoy es un poco inviable pensar que eso esté pasando en Venezuela, pero si el país hubiese seguido otro curso, quizás el Universal sería uno de esos medios que tradicionalmente pues ha sido punta de lanza en el uso de la tecnología. Pero no tengo ningún dato que yo pueda decir que está comprobado. Bueno, Ángel, con esto finalizamos. Te agradecemos mucho por tu tiempo, la preparación que tuviste para esta charla, para ofrecernos estos datos de primera mano y adentrarnos en esta discusión que, si bien no la estamos observando en los medios y en el periodismo venezolano, es algo que está ocurriendo y va tomando cuerpo en otras latitudes. Nosotros nos despedimos de esta conversación con el profesor Ángel Páez. Les invitamos a que sigan atentos a las redes sociales, tanto de Medianálisis como del Observatorio Venezolano de Fake News. Atentos y atentas a invitaciones a próximos eventos que tenemos en agenda. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la participación.